trabajo en equipo. Y con nuestra lección número 3, y nuestro tema de hoy se llama Todo es cuestión de orden. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos a través de tu Santo Espíritu, acomodando, Señor, lo natural y lo espiritual, y sella nuestros corazones, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y recibimos de tu parte la iluminación necesaria para entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo es cuestión de orden. Muchos problemas pudiéramos evitar si entendiéramos que hay un orden. Solamente empezar por ahí, ¿verdad? Los secretos y la sabiduría de Dios están escondidos. ¿Y dónde están escondidos? A través de principios que al no ser revelados a nosotros, caminamos sin ver y entender. Porque si se fija, las mujeres muchas veces actuamos por sentimientos. Y no estamos razonando la palabra. Entonces tendemos a ser emocionales. Y cuando somos emocionales, no hay entendimiento. No hay revelación. Y lógico que nuestro proceder va muy acorde con lo que sabemos y entendemos. Repito esto que es muy importante. Nuestro proceder va muy acorde con lo que sabemos y entendemos. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Y estoy hablando de la versión parafraseada. Y dice, la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quien Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. ¿Cómo le dice a la palabra, verdad? En otra de las versiones dice misterios. Aquí dice secretos. Que un secreto está escondido y se necesita revelación. Se necesita revelación. Ahora vamos a ver cuál es el significado de la revelación. Y dice así, es una manifestación de una verdad secreta
u oculta. Manifestación de una verdad secreta u oculta. Así es que cuando habla de manifestación, da a entender que lo que nosotros debemos saber ya está ahí en la Biblia. Pero que es muchas veces secreto para mí. Y es secreto para mí cuando todavía no ha sido revelado. Así es que dele gracias a Dios cuando Dios permite situaciones adversas. Porque hay ocasiones que a través de esas situaciones adversas que Dios permite, de pronto te viene la revelación. Esta palabra revelación también significa correr el velo. Es como cuando te asomas a la ventana y recorres la cortina, ¿verdad? Correr el velo. ¿Cuándo es cuando se corre el velo? Y se manifiesta lo que hay detrás de ese velo. Siempre estuvo ahí. O sea, voy a dar un ejemplo. La revelación es como cuando colocamos un objeto y digo, voy a tomar ese anillo, me voy a poner a trabajar y lo voy a poner en este lugar. Y me olvidé de ese objeto. Pasó el tiempo, la semana, los meses, y todo esto se fue llenando de polvo y de telarañas. De tal manera que ya no se nota que hay abajo de toda esa tierra y de esas telarañas ese anillo. Ahora, y por un momento tú puedes pensar, ay, que el anillo ya no existe. Porque en apariencia no se ve, pero el anillo está ahí. Y si a alguien se le ocurre limpiar y desempolvar el área, y dice, sorpresa, este anillo creí que se había perdido. O sea, corrieron el velo. Quitaron la tapa o la capa de tierra y de telarañas y encontraron el anillo. Eso es revelación. Cuando corres el velo y puedes darte cuenta de lo que está detrás. Que a la hora de ser revelado e iluminado, ya no es secreto, sino que ese secreto vino a ser revelado para ti. La revelación va de la mano con la iluminación. Pues la iluminación viene
Cuando entiendes, fíjate esta palabra, cuando entiendes el valor de aquello que estaba escondido. Entiendes el valor de aquello que estaba escondido. Eso es iluminación. ¡Wow! ¿Sí? De pronto Dios te impacta. Y tú dices, ya entendí. Segunda de Pedro 1:19, fíjate lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es la palabra que está escrita. Dice, es la más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Así es que si estamos atentos a la palabra, como a una antorcha que alumbra, esto es iluminación, alumbra en lugar oscuro. Hay lugares oscuros. En el corazón también hay lugares oscuros. Por eso es importante exponernos cada día a la palabra de Dios, porque es la más segura, es la que nos ilumina. Y luego dice ahí, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que haya iluminación, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Eso es iluminación. Necesitamos ser iluminados por Dios. Porque escuchas la palabra, pero tienes que permitir que te alumbre. Que te alumbre en esos lugares oscuros, en esos lugares donde ya se te hizo un mal hábito. Donde tú sabes que esas actitudes o que esa conducta o que esas reacciones no son de Dios. Y uno piensa que están tan escondidas y están tan secretas como la avestruz que mete la cabeza en el hoyo y piensa que nadie la ve. Así es que es necesario que el día esclarezca, que haya iluminación para que podamos entender y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, que seamos iluminados. ¿Sí? ¿Se fijan? Dios es un Dios personal. Por eso es que necesitamos meditar la palabra cada día. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y el agua tiene más simbolismos. A veces el agua simboliza la presencia de Dios, del Espíritu Santo fluyendo. Y a veces está simbolizando la palabra. Así es que es necesario que venga a nuestra vida revelación e iluminación. Y si se fijan, usa la figura de la antorcha. Porque su palabra es como un luminar que alumbra en lugar oscuro. Nuestro corazón. ¿Y cuál es la finalidad, como dijimos, de alumbrar?
que nuestra mente, nuestro corazón sea esclarecido. Porque a veces traemos confusión en la mente. Ideas, pensamientos, argumentos que no son de Dios. Y debemos de permitir que su palabra nos alumbre, nos dé entendimiento. Y es cuando decimos, ya entendí, ya entendí. ¿Y el porqué de toda esta introducción? Vamos a ver cómo es el carácter de Dios. Dios es un Dios de orden y jamás alterará sus propios principios. Cuando hablamos de trabajo en equipo, San Pablo nos muestra la analogía del cuerpo. Y está hablando del cuerpo humano para asemejarlo con el cuerpo de Cristo. Y volviendo al carácter de Dios, que Dios es un Dios de orden, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, desde el 1 al 26, nos encontramos en qué condición estaba la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra se movía, habla en el hebreo de empollar. Como un ave que se posa, como la gallina cuando está empollando para dar a luz, ¿verdad? A los polluelos. El Señor se posó para dar a luz la creación. Y si se fijan, nunca hubo un desorden. ¿Por qué? Porque Él pensó. O sea, como Él es Dios y Él es el creador, Él pensó. Y como Él nos diseñó, Dios no pudo hacer primero el hombre, porque lo iba a poner en un medio donde no podía tener agua, oxígeno, porque no había plantas. ¿Se fija? O sea, Dios es tan ordenado que piensa. Dile, el ordenado piensa. ¿Verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empezó a concebir la creación, pero de una manera muy sabia, muy inteligente. Y con su palabra empezó a crear. Y Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo. Sepárense las aguas. Se separaron las aguas. Aparecieron las extensiones, el cielo, los mares, la tierra. Y así sucesivamente fue creando de una manera cronológica la creación. Las plantas, los animales, los frutos. Y al final hizo al hombre. A la imagen
y a la semejanza de Dios. Pero vemos cómo vino el pecado al hombre y empezó con una desarmonía tremenda. Desarmonía. Pecaron y ya el hombre y la mujer ya estaban divididos. Ya había culpables. Por eso es que necesitamos entrar en el orden de Dios, con la nueva naturaleza, no con la naturaleza antigua que se la pasa culpando a otros por los errores que otros cometen. Así es que, volviendo a San Pablo, nos muestra la analogía del cuerpo. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo asemeja con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si somos observadores, en el cuerpo humano, Dios estableció un orden. ¿Cuál es el orden que Dios estableció en el cuerpo? Dios hizo la cabeza, ¿verdad? El cerebro humano, donde se supone que el hombre es un ser inteligente que piensa, razona y que debe usar el cerebro. Bueno, se cuenta en alguna ocasión que llegaron a una tienda algunos interesados porque les habían dicho que ahí había unos cerebros muy buenos. Y llegaron y encontró el cerebro del estadounidense. ¿Cuánto cuesta este cerebro? No, no, este cuesta mucho, este cuesta $30,000. Dice, wow. ¿Y este otro cuánto cuesta, el cerebro del alemán? No, hombre, este cuesta $40,000. Y luego enseguida encuentran un cerebro que se veía perfecto, hermoso. Y este es el cerebro del mexicano. ¿Cuánto cuesta? $50,000. ¿Pero por qué tanto? Es que está nuevo. Dígale, usa el cerebro, razona, piensa. En el cuerpo humano Dios establece un orden. Y ese orden fue hacer la cabeza. Y en la cabeza está el cerebro. El cerebro manda órdenes de cómo deben funcionar los miembros. Pero da la casualidad que el pie no está conforme con ser pie. Y quiere empezar a tomar sus propias decisiones. Dígale a su compañera, no están hablando de mí. No. Y quiere tomar sus propias decisiones ignorando a la cabeza. ¿Cuántas veces tomamos nuestras propias decisiones ignorando el orden que Dios ha establecido? ¿No es cierto? Y de pronto
Algunos que están cerca, de esos que no tienen revelación e iluminación, empiezan a acatar las órdenes del pie. Y si humanamente tú vieras al pie hacer eso, te causaría risa. Primero porque se ve mal físicamente, tratando de tomar el lugar de la cabeza. Pero mirar a aquellos que obedecen al pie están en un estado grave de falta de entendimiento de lo que dice la palabra respecto al orden. O sea, las buenas intenciones no me van a llevar a algún lado. Yo puedo tener una buena intención de decir, salgo aquí a la avenida y va a pasar tal unidad de camión, cuando por este lado nunca pasa esa unidad de camión, pero yo tengo fe que va a pasar. Y por más buena intención que tenga, me voy a ir por otro lado. Así es que por más buena intención que tengamos, no haga nada independiente. No tome decisiones independientes. Y las demás, no se vayan con la pinta. Alguien viene y dice, vengan, les voy a enseñar un hoyo, y ahí van. En lugar de decir, espérame tantito, déjame ver de qué se trata, voy a ponerme bajo autoridad. ¿Qué dice la cabeza? Amén. Porque la buena intención no nos salva. Ahora, ¿se acuerdan que al principio dijimos que necesitábamos revelación e iluminación? Tenemos la palabra profética más segura. Vamos a la palabra. Pero ¿cuándo se vuelve iluminación? Cuando es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Porque dice Proverbios, en mi propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Nuestra lógica humana de cómo debemos de funcionar no la inventamos nosotros. Esa fue idea de Dios. El ser más completo e inteligente. Nuestra frase de impacto de este tema es: todo es cuestión de orden. Si entendiéramos ese principio, evitaríamos muchos problemas. Todo es cuestión de orden. Yo recuerdo en la iglesia donde nacimos, éramos miembros de la congregación y de pronto había una pareja de amigos que entraban a la congregación y eran itinerantes. Él decía, a mí nadie me compartió, yo nací de nuevo solo, allí en mi cuarto arrodillado. Y ella decía tener un don de sanidad y de liberación. Pero eran navegantes. Es distinto ser navegante que discípulo. Un discípulo es enseñado por un maestro que está plantado en una congregación. Lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, de los dones del ministerio. Ellos están para enseñar, para perfeccionar, para completar. Pero ellos eran itinerantes. Y nosotros éramos pequeños en el Señor.
Y yo recuerdo que vinieron con mi esposo y le dijeron, oye, Chuy, hasta lo sacaron afuera de la iglesia. ¿Sabes qué? Hemos sentido de parte de Dios que tú eres el perfecto para dirigir la alabanza en esta iglesia que vamos a levantar. Y yo me acuerdo que Chuy dijo, ¿cómo ves? ¿Se oye bien? Y yo le dije, ¿sabes cómo puedes comprobar si se oye bien? Bueno, yo nací 15 días antes que mi esposo, espiritualmente. ¿Ves? Entonces, le dije, solo compruébalo. Ve con el pastor y dile, fulanito y sutanito de tal me están invitando para que yo sea el dirigente de alabanza en la iglesia que vamos a levantar. Y te vas a dar cuenta si lo que ellos están haciendo está bien. Porque ellos están aquí, pero ellos no reconocen ninguna autoridad y hacen lo que les da la gana. Entonces fue con el pastor y le dijo, y el pastor se dio una enojada. ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo? Esos son ladrones y salteadores que vienen a sacar gente. Entonces, pues él comprobó que no era así. Y dijo, híjole, qué regada hubiera dado. Le digo, todo es cuestión de orden. Todo es cuestión de orden. No hagas nada con un espíritu independiente, porque el único independiente es el diablo. ¿Verdad? Él no va a consultar a Dios para nada. Todo es cuestión de orden. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Sí? Si se fijan, la palabra nos establece orden. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que manda la orden de cómo debe de funcionar la iglesia. Y la iglesia es la asamblea, el conjunto de personas que se reúnen con un fin, ¿verdad? Los métodos en una iglesia pueden cambiar, los principios jamás cambian. Ahora, hablando naturalmente, en tu casa, ¿quién gobierna? Las que somos casadas. ¿La cabeza? Lo pongo en signo de pregunta. Entonces, ¿por qué no salimos del orden? Si decimos que el varón es la cabeza. Entonces, ¿por qué hacemos cosas sin consultar? Entonces, ¿por qué tomamos decisiones que son tan trascendentes? Una mujer decía, es que yo no respeto a mi esposo porque yo soy colérica. Y dicen que las coléricas somos líderes. Y mi esposo es flemático, de esos melancólicos, de esos que... Y yo le dije, oye, yo no sabía que la palabra de Dios tenía que ser melancólica o flemática. La Biblia dice a la mujer, cuando te dice sométete, no tiene que ver con los temperamentos. Si el hombre es tranquilo y la mujer es de mucho entre, despacio que llevo prisa. Sométete a un varón que es más tranquilo, pero es inteligente, piensa las cosas. No es que vamos a someternos por qué tipo de temperamento soy. La Biblia dice sométete y no significa que tiene que ver que él es más tranquilo y ella es con más ímpetu. La mujer que tiene más ímpetu tiene que ser muy inteligente, muy sabia, para saber tener control y dominio de las cosas, para saber escuchar al esposo, para saber pedir su opinión.
No es cuestión de temperamentos, es cuestión de orden, de orden. ¿Será que esa verdad sigue estando velada ante nuestros ojos? Y luego llegamos al ministerio. Y se te establece un orden. Pero luego lo haces como tú crees que podría salir mejor. O sea, el pie siguiendo sus propios caminos. No, es que espérame, yo tengo mis razones. No me interesan tus razones. Todo es cuestión de orden. Se te dio una orden, pídele sabiduría a Dios para no descubrir lo que tú crees que es importante, pero obedece el orden. ¿Cómo tratamos los asuntos en el ministerio? Y alguien contesta, pues con la palabra. La palabra, cuando es revelada e iluminada, se aplica con sabiduría y no golpea. Cuando el hacha pierde su filo, golpea. Porque podemos usar la palabra para golpear. Podemos usar la palabra que golpea y es a través de una verdad que no está bien dicha. Una verdad que no está bien dicha. Aunque la cite textualmente. ¿Saben que Dios siempre capta la intención del corazón? Y nos va a juzgar por la intención del corazón. Proverbios 25:11. Este es un verso muy efectivo. Y dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué bonito, ¿no? Yo puedo decir una verdad, o sea, conforme a la palabra, pero si no está dicha como conviene, puedo golpear. Cuando se trata de un asunto, ¿qué se debe de hacer? La palabra dicha como conviene no daña o agravia a la persona. ¿Estamos? La palabra dicha como conviene cuando se trata de un asunto no daña o agravia a la persona. Porque cuando se tratan los asuntos no se trata de ir en contra de la persona y decir, eres floja, eres esto, eres esto, eres esto. Esa palabra no conviene. No es así como se tratan los asuntos. Dice San Pablo que, San Pablo aplicaba 3 alabanzas para poder dar una crítica. Mira, agradezco a Dios, te he observado, eres animosa, eres servicial, eres esto, y la persona se siente bien. Pero de pronto le dice, nada más que te quiero pedir un favor. Me gustaría que cuando se te dé una indicación, la acataras. Es que me pasó esto y esto y esto. Sí, lo entiendo. Entiendo tus situaciones particulares. Pero tienes que pedirle sabiduría a Dios para dar a Juan lo que le corresponde y a Pedro lo que le corresponde. Eso se llama equilibrio.
No se está diciendo que la situación es menos importante. O sea, esas cosas de las cuales nosotros nos sostenemos para no cumplir una orden. Yo he aprendido a conducirme a través de todos estos años y pedirle mucha sabiduría a Dios para saber cómo conducirme con los demás en el ministerio, sea hombre, sea mujer, con respeto. Y cuando se me da una orden, la acato inmediatamente. Porque se puede malinterpretar que estamos confrontando a la autoridad. Es mejor tener alabanza de la autoridad. Amén. La palabra dicha, como conviene, no daña o agravia a la otra persona. Y a veces este tipo de principios uno los aprende de una manera tremenda. Yo me acuerdo en la iglesia donde nací, pude ver tipos de liderazgo. Yo era muy pequeña en el Señor, pero la esposa de pastor siempre me decía, híjole, estoy admirada, Vicky tiene un entendimiento muy alto. Y yo ni sabía por qué lo decía. Pero sí podía darme cuenta cuando la actuación de algunos era del hombre o era de Dios. Y yo recuerdo que, pues, muchos varones, aunque sean cristianos, siguen comportándose como machos y no como hombres. Y yo recuerdo que en esa ocasión me llamaron a mí, a la oficina donde estaba un pastor, la persona que estaba dirigiendo todo el área de mujeres en ese tiempo antes de que yo me hiciera cargo. Y había varios varones y se reunieron allí y yo no sabía cuál era la razón por la que se reunieron allí. Y recuerdo que el pastor no supo establecer orden para que hubiera respeto. Y les permitió estar expresando cosas, palabras que no convienen. Y ellos empezaron a hacer reclamaciones, es que ella no se somete, es que las mujeres no la quieren, es que algunas dicen que estarían dispuestos a encajarle un cuchillo en la panza. Así dijeron. ¿Y saben qué? Yo ahí tuve revelación de lo que es un ministerio espiritual y no carnal. Y yo dije, esa actuación no es correcta. Un líder está para dirigir, eso lo pensaba yo. No lo decía, ¿por qué razón? Porque ellos tenían un concepto que no era bíblico. Era que si tú hablabas y tratabas de defenderte, aunque fuera con una buena actitud, ellos decían que yo era rebelde. Y Dios me estableció varios principios y me dijo, cuando a una mujer casada se quiere tratar un asunto, hablando de cosas así tan pesadas, el varón tiene que estar presente, pero nunca llamaron a mi esposo. Y nunca yo pensé que ellos iban a tratar un asunto que no tenían fundamentos, porque no era verdad que no me sometía, sino que era el machismo de algunos, que no les convenía, que estaban haciendo lo que ellos querían en la carne, porque Dios me usaba aún para muchas cosas ahí. Y cuando alguien te pone bajo autoridad, pero no te explica cuáles son tus funciones, porque después dicen que no te sometes cuando ni siquiera te han dicho cuáles son tus funciones. No se imaginan, todo lo que yo les comparto, la riqueza es una revelación, es una iluminación de parte del Señor a través de situaciones que Dios permitió, pero conforme ya a la iluminación y a la revelación de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Es una riqueza muy grande todo lo que Dios nos da.
A veces no queremos pasar por situaciones y yo dije, híjole, qué tremendo. Qué tremendo, eso no es de Dios. La Biblia dice, si alguien tiene algo contra ti, ve estando tú y él solos. Y si no te hiere, entonces trae un testigo. Y si no te oyere, entonces dilo a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que yo estaba acá? Y recuerdo que en esa semana tuvieron unos predicadores invitados y haz de cuenta que Dios siempre me respaldó de tal manera que los que llegaron estaban enseñando sobre este pasaje que yo le estoy diciendo. Si alguien tiene algo contra ti, era Dios respaldándome en las cosas que decía. Y una vez entró por ahí un profeta. Nosotros, gracias a Dios, aunque nacimos en esa congregación, tuvimos a todos en ese tiempo los maestros de Cristo para las Naciones, que aprendimos de cada uno una materia con mucho contenido. Pero sí, el pastor era neófito. Entonces entra el profeta y dice, y la esposa del pastor era la que le estaba interpretando porque él hablaba inglés y decía, ella tiene un don de enseñanza. Y en esa iglesia la están enseñando con sabiduría humana. Pero yo la voy a levantar y la esposa del pastor nomás se le abrían los ojos así. Porque ella era la que estaba interpretando. ¿Ves? Después de ese día yo dije, bueno, si me vino por revelación, golpeándome en el sentido de no haberme enseñado cuáles son mis funciones y luego tratan de decir que yo no me sujeto, entonces yo le dije al pastor, pastor, yo quiero estar bajo autoridad. Cuando yo tenga alguna situación, ¿puedo venir con usted? Y me dijo, claro que sí, muy bien. Y entonces uno de ellos se metía en mi trabajo y empezaba a tomar a mis trabajadoras y yo les delegaba una cosa y ellos hacían otra, entonces iba directo con el pastor. Pastor, hay esto, yo estoy encargada de esta área, yo tengo que entregar trabajo que a mí me están delegando y este varón toma a mi gente y se las lleva porque nada más está flirteando con ellas. Y esa es la verdad. Y yo protegiendo a las mujeres ahí, ellas estaba viendo lo que Dios iba a hacer. Y entonces él los mandaba a llamar y trataba el asunto. Y yo le dije, querían ajustarse a la ley, yo me someto a Dios. Hago las cosas como tienen que ser y que la justicia de Dios se haga. Amén. Por eso la palabra dicha como conviene no daña y agravia a la persona. Lo entiendo perfectamente, tratamos un asunto, hay que hablar del asunto, no ir en contra de la persona, jamás. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Cuando tratas un asunto, lo que tienes que hacer primero, ¿qué es? Oír. Escucha el asunto. Tardo para hablar y tardo para airarse. Así es que el principio número 1 es aprende a escuchar. Cuando trates un asunto, aprende a escuchar. Tardo para hablar, porque así tienes la oportunidad de estar pensando qué dice Dios respecto de. Se establece orden, pero con la palabra. Escucha lo que te dicen y discierne. Discierne. No escuches a nivel del sentimiento, porque ya tienes la espada desenvainada para cortar. Y es cuando se golpea con la palabra. Cuando ni siquiera estamos discerniendo que quizás en la otra persona es solamente la inexperiencia, que tiene que aprender
a sujetarse a los principios de Dios y a vivir una vida de fe. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos demandas. Y aquí hay demandas y allá hay demandas, pero es por fe. A mí me toca pedir sabiduría de cómo lograr las dos cosas. ¿No es cierto? Recuerda que el principio es, primero son las personas que las cosas. Primero son las personas que las cosas. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí está el principio. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento? La vida es más importante. Tú dices, limpio mi casa y mi mueble me quedó precioso, pero cuando los niños se quieren sentar no los dejas porque te lo ensucian. ¿No son primero las personas que las cosas? Así es que cuida a las personas. Cuida a las personas. Porque una palabra mal dicha puede agraviar. Así es que Dios le está dando en orden de importancia. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más importante que el vestido. Ajá. Hay que valorar a una persona. Cuídala. Ubícala. Amén. Si la persona está fuera de orden, trata de que entre en el orden de una manera amable. ¿Cuál es la regla de oro? Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Hazlo de una manera amable. Dale oportunidad de equivocarse para que pueda reflexionar y enmendar su conducta. Evita las amenazas. Filipenses 4:5, ahí tenemos la base, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué significa gentileza del griego epieikes? Significa ser suave, apacible, amable, afable. ¿Cómo se tratan los asuntos? Efesios dice que cuando se reprende, hablando por ejemplo a los hijos, es una reprensión suave. A veces nosotros pensamos que reprender es como cuando vemos en el fútbol que sacamos la tarjeta roja y la amarilla y con una energía. No. Reprender suave. Con un espíritu apacible, amable. ¿Cómo se le dice? Te pido de favor que consideres la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Se te pidió estar a tal hora y no estuviste. Quizás la persona tiene sus razones. Eso no significa que no haya transgredido una orden. Amén. Diga conmigo, todo es cuestión de orden.
Si la cabeza quiere ayudar en el aprendizaje, no le dé ocasión a la otra persona a justificarse. Es que, escúchele, pero establezca el orden. Y cuando la persona entre en obediencia, Dios le va a bendecir con revelación e iluminación. Ya pasaste a otro nivel. Y estos son regalos de parte de Dios que no vienen a nosotros sino a través de la obediencia. Amén. Algunas cosas se resuelven con fe y otras con sabiduría. La persona que está bajo autoridad no debe de manejarse con un espíritu independiente. Amén. No tome decisiones con un espíritu independiente. Al contrario, tienen que trabajar en armonía. Ay, es que una persona vino y nos regaló tamales, estamos regalando a todo mundo. Todo es cuestión de orden. Se notifica a la cabeza. No trabajan abajo con un espíritu independiente, aunque sean regalados. Nadie va a saber que son regalados, van a pensar que están haciendo la venta. ¿No es cierto? Todo es cuestión de orden. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y sin discernir, ahí vas por tu tamal. Piensa. Amén. Así es que la persona que está bajo autoridad no debe de manejarse con un espíritu independiente, sino que debe de pedir a Dios sabiduría para hacer lo que tiene que hacer en casa, pero no fallarle a Dios en el ministerio. Todo radica en el orden y no podemos violentar el orden de Dios por cuestión de nuestras necesidades. No significa que nuestras necesidades no son importantes. Pero algunas cosas se resuelven con fe y otras con sabiduría. Así es que todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación fue cronológico y nada podía salirse de su órbita o de su lugar. Antes era un caos, ¿verdad? Pero Dios estableció el orden y hubo armonía. Todo fue para beneficio del hombre. ¿Para qué es el orden? Es para beneficio. Yo veo como el pastor siempre está escuchando la alabanza. Se va de aquí y él llega y todavía se queda un rato afuera y está escuchando y allá y dice, ay, mira, aquí pasó esto y esto. Él está al tanto. Después de que se termina la reunión de mujeres, viene Claudia, a veces Brenda, si no está, y me dan reporte. Te voy a dar el reporte de cómo estuvo la reunión, de cuáles fueron las situaciones que se presentaron, las situaciones relevantes, o trabajaron muy bien, o si hay alguna situación que se presentó. Entonces yo ya tomo cartas en el asunto para que se establezca el orden, pero siempre les estoy diciendo, cuiden mucho la manera. Amén. Dios estableció todo en orden en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Para qué Dios estableció el orden en la iglesia? Para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios dio dones a los hombres? Para beneficio del cuerpo, no para decir, híjole, cuántos dones tengo.
es para beneficio del cuerpo. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero es para provecho del cuerpo. Cuando tienes un problema en el ministerio al que perteneces, ¿vas con alguno de los pastores o con el encargado del ministerio? Con el encargado del ministerio. Porque Dios es un Dios de orden. Cuando tienes un problema en tu grupo, ¿con quién vas primero? ¿Con el coordinador o con la directora del ministerio o con tu cabeza de grupo? Primero con la cabeza de grupo. Si la cabeza de grupo no atiende, entonces con el coordinador. Si el coordinador no entiende, entonces pueden ir directo conmigo. Amén. O muchas veces vas y lo cuentas a quien más confianza le tienes y ya la regaste. No necesitas ser manguera para regarla o vender mangos. ¿Sí me entiendes? Y ya hiciste un chisme. ¿Qué? ¿Qué es eso? Todo es cuestión de orden. Se les va a quedar esto bien grabado en el corazón. Oremos y que Dios nos ayude. Amén, porque si se fijan inmediatamente, ya se fijaron que cuando no les llueve, les llovinea. ¿Y saben por qué? Porque si Dios permite una vez y otra vez y otra vez, dice, entiende, abre los ojos. Pregúntame qué estás haciendo mal. Ya lo escuchaste, te falta la iluminación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que no regresa vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Mi Señor, que tu palabra de iluminación repose en cada una de mis hermanas, para que cuando venga la prueba, Señor, puedan darse cuenta perfectamente de lo que tú quieres, de cuáles son las cosas que se están haciendo inadecuadamente y de qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Sí, mi Señor, sabemos que estamos bajo tu mano, bajo tu cobertura, que eres bueno, que nos amas de tal manera que preparas la mesa para que nosotros podamos comer lo necesario para la edificación de tu cuerpo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias.